Muy buenas noches, bienvenidos a Sino Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Comienza la temporada de impuestos. Durante los próximos meses, tanto empresas como personas naturales deben comenzar a pagar una cadena de tributos. De la mano de un experto de la compañía Planning Tax, les contaremos cuáles impuestos, cuándo hay que pagarlos y cómo prepararse financieramente para cumplir con estas obligaciones. Los avances de la inclusión financiera en Colombia. Cada mes más personas logran obtener productos financieros como cuentas de ahorros, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos. Hay un informe muy interesante que esta noche nos comparte Camilo Garay, líder de consultoría de Data Crédito Experian. Y comenzamos esta emisión de Sino Pesos hablando de la temporada de impuestos que está comenzando en el país, porque millones de colombianos deben empezar a pagar sus tributos, tanto del orden nacional como del orden local. Y para tratar este tema, mi invitado es Paul Vázquez, socio director de la firma tributaria Planning Tax. Doctor Vázquez, bienvenido a Sino Pesos, buenas noches. Muy buenas noches, Henry. Muchísimas gracias por la invitación. En Colombia tenemos impuestos, bueno, como el IVA, la renta, el ICA, el predial, el de vehículos. ¿En Colombia es cierto que hay demasiados impuestos o esto es un mito, digamos, que a veces uno cree sin saber si en realidad estamos peor que en otros países? Henry, esa es una pregunta muy interesante y definitivamente en Colombia sí tenemos una carga impositiva muy importante. Y si nos comparamos con otros países de la región, la tasa de tributación de una entidad o incluso de las personas naturales es una tasa de tributación muy importante. En años donde incluso en años de retos económicos para las entidades, si se sumara, además del impuesto de renta o el impuesto a las ganancias, que es el impuesto más importante, por supuesto, para las entidades y por supuesto para el Estado, se le adicionaran todos esos impuestos que tú mencionabas hace un instante, las entidades pueden tener incluso una carga superior al 50 o al 55% de la utilidad que producen. Entonces, definitivamente, sí es una carga muy alta. Pues en estos días ha habido mucha preocupación entre las empresas porque no solamente obviamente están programados para muchos impuestos que son fijos ya permanentes de cada año, sino para algunos impuestos que surgen a veces súbitamente, como en este caso por la emergencia económica, que se creó el impuesto al patrimonio nuevamente, porque ya en otros años ha existido. Dicen los gremios que esto puede llevar al traste, a la quiebra o a la crisis financiera a muchas empresas, sobre todo, digamos, medianas y pequeñas, que no lo tenían contemplado. ¿Es así, de esa magnitud puede ser un impuesto de estos que surge súbitamente? Sí, definitivamente, Henry, la situación frente al impuesto al patrimonio no es la misma para todas las entidades. Por supuesto, hay compañías mucho más robustas que de alguna manera pueden sortear, sin que sea fácil, pero pueden sortear esa obligación, pero para entidades mucho más pequeñas, la situación es muy distinta. El umbral con el que se estaría grabando este impuesto arranca en una línea o en una grilla de compañías medianas aún, y traer este impuesto del 24 de febrero para pagarlo en un poco más de un mes, ahorita el 1 de abril, la primera cuota, pues definitivamente es una muy mala noticia porque toma desprevenido al sector empresarial, que ya viene en un año de muchos retos, que comenzó incluso con un incremento muy fuerte en costos de mano de obra, también originado por el incremento tan importante que tuvo el salario mínimo. Entonces, este impuesto definitivamente también es un reto adicional y de alguna manera el no haberlo previsto para las entidades, pues es un golpe muy fuerte para sus finanzas, para los presupuestos con los que había estimado moverse y para la caja, porque es un impuesto que casi que hay que pagarlo de contado. Se crea a finales de febrero y ya la próxima semana, 1 de abril, hay que presentar la declaración y hay que hacer un primer pago. Entonces es un reto muy fuerte para las entidades y seguramente que puede existir la situación de compañías que esta situación o este pago los tenga en este momento pensando de dónde van a sacar los recursos y cómo lo van a reconocer en sus estados financieros, donde perfectamente puede llevar a algunas entidades a presentar pérdidas. Este es un impuesto, el del patrimonio, que por lo menos lo dividieron en dos cuotas, que por cierto quedan de todas formas cerca la una de la otra. Pero es el único impuesto tal vez que permiten pagarlo en dos contados. ¿Los demás se pagan todos en un solo contado?
Henry, típicamente los impuestos anuales, como el impuesto de renta, o tal vez estos impuestos extraordinarios que en algún momento ha utilizado el gobierno como una medida de recaudo, son impuestos que se permiten pagar en dos cuotas, aunque como tú lo dices, muy cercanas. Por ejemplo, este impuesto de emergencia económica que crea el gobierno se paga la primera cuota el 1 de abril con la presentación de la declaración y la segunda cuota el 4 de mayo. Hace pocos días también se expidió un nuevo decreto que modificó este impuesto e incluyó o aclaró que debían también pagar impuestos los establecimientos permanentes de entidades del exterior o las sucursales de entidades extranjeras con un momento de presentación que es un poquito más distante, que es el 30 de abril, pero también con unos plazos de pago, Henry, muy pequeños. Y esto para los anuales. Ahora, las otras obligaciones que normalmente tienen las entidades que afrontar mes a mes, pues continúan, que es tal vez eso lo que hace más retador la época por la que estamos atravesando, porque además de las obligaciones normales y los impuestos normales y cotidianos, como la retención en la fuente, el impuesto a las ventas que debe cubrir una entidad, pues también hay que generar los recursos de caja para pagar los impuestos anuales o extraordinarios como este, ¿no? Pues ustedes, doctor, como expertos en estos temas, porque asesoran a empresas justamente en el pago de sus obligaciones tributarias, mencionan algunos errores que cometen algunas empresas. Uno de ellos, por ejemplo, dicen ustedes con toda certeza, es dejar todo para última hora. Los impuestos, el pago de impuestos, ¿es un tema de planearlo incluso con mucha anticipación? Definitivamente ese debería ser la cultura o el deber ser, Henry. Nosotros en Colombia, lamentablemente, a diferencia de cómo se administra el proceso tributario para las empresas, e incluso para las personas naturales también, pues nosotros aquí tenemos una cultura mucho más reactiva que proactiva. En la costumbre, lamentablemente, ha sido preocuparnos por la obligación tributaria pocos días antes del vencimiento. Ahí ya hay muy poco margen de planeación, incluso para encontrar alguna eficiencia en el impuesto, aprovechar beneficios que la misma norma a veces trae, que los contribuyentes no los conocen o no los aplican, y también, por supuesto, para hacer la planeación financiera, aprovisionar o guardar los recursos de caja y de tesorería que son necesarios. Definitivamente, el problema siempre radica en la falta de anticipación y en tener esa cultura, como te cuento, muy reactiva y de reacción únicamente pocos días antes del vencimiento. Claro, y mencionaron ustedes otro error, digamos, que me gustaría que explicara brevemente, y es digamos, hacer de cada impuesto como un problema aparte del otro, cuando en realidad todo finalmente pues es parte como de un mismo paquete. ¿Cómo puede uno planear tantos impuestos tan diferentes, como dijimos al comienzo, unos locales, otros nacionales, unos que están para el segundo semestre, otros para el primero, cuando pues precisamente a veces uno ni siquiera planea, entonces menos planear como una forma integral de abordar los impuestos? De acuerdo, Henry. Definitivamente hay que entender cada impuesto. Cada impuesto también tiene una implicación legal distinta. ¿Sí? Hay impuestos mucho más delicados que otros. Por ejemplo, los empresarios a veces cometen la equivocación de no pagar la retención o dilatar el pago de la retención o del IVA. Y estos dos impuestos, el no pago, tienen una consecuencia muy compleja porque pueden tener incluso implicaciones de tipo penal. El representante legal de una entidad que no cubre estas dos obligaciones puede ser denunciado por parte de la Administración de Impuestos ante la Fiscalía y eso acarrearle sanciones de tipo penal. Entonces, yo creo que una de las prácticas más importantes de una entidad y de un empresario, de un pequeño empresario, es poderse asesorar adecuadamente y distinguir cuáles son los factores de riesgo o el criterio tributario con el que debe priorizar los pagos de sus obligaciones tributarias y hacer una planeación que pueda seguir ese mismo criterio y esa misma línea. Y me imagino que estos consejos aplican con mayor razón para las personas naturales que en última no tienen el respaldo y el flujo de caja de una empresa, sino que vive uno de su salario. Entonces, con mayor razón hay que planear el pago de los tributos, porque bueno, ahí nos toca, por ejemplo, el predial, el del carro, declaración de renta en el segundo semestre. Hay que planear también con tiempo, ¿no? Completamente, completamente, Henry. Y bueno, también hay que diferenciar un tema importante. La mayor parte de los impuestos territoriales, como los que tú mencionas, como el impuesto predial, el impuesto de vehículos, el proceso es un poco más simple. La persona recibe el formulario ya liquidado el impuesto y procede a pagarlo, salvo que tenga alguna reclamación
frente a ese valor, pero hay impuestos como la renta, en el caso de las personas naturales, que implica un proceso de liquidación del impuesto y es algo que se recomienda hacerlo con una debida oportunidad. Los vencimientos de las personas naturales siempre son un poco más lejanos que los de las empresas. Siempre los vencimientos comienzan entre agosto y terminan en octubre, dependiendo del número de la cédula o del dígito o el número de identificación tributaria. Y en ese sentido, pues realmente casi que desde que termina el año ya podríamos comenzar como buena práctica a evaluar cuánto nos va a tocar cubrir en ese momento y no dejarnos tomar o quedarnos desprevenidos frente a esa obligación que finalmente es muy importante, ¿no? Yo le tengo una última pregunta, doctor Vázquez, y es que tanto empresas como personas acostumbran muchas veces a recurrir al crédito a última hora para poder pagar las obligaciones tributarias que tienen. Eso en las personas se ve mucho, por ejemplo, con el predial, con el vehículo, pagan con un tarjetazo, sacan un crédito en un banco para pagar impuestos. Pagar impuestos con crédito, bueno, seguramente no solo sale más costoso, sino muestra o no una falta de planeación y una falta como de, digamos, de una mejor manera de abordar el tema tributario, que ya se sabe que es una obligación anticipada que uno la conoce. De acuerdo, Henry. Finalmente, en la medida en que se pueda anticipar y conocer al menos un aproximado de cuál va a ser esa obligación tributaria, pues va a ser mucho más fácil para la persona aprovisionar con tiempo los recursos. Nosotros, como seguramente lo conoces tú y lo conocen muchos de los televidentes que nos acompañan, las últimas reformas tributarias han incrementado la carga tributaria de las personas naturales de manera importante y hay una tarifa que dependiendo del monto de ingresos pues puede variar. Pero realmente la estadística y la tendencia es que las personas pueden tener entre 1 y 2 mesadas o 1 y 2 meses de compensación anual que pagar vía impuesto de renta al Estado, dependiendo, insisto, de la tarifa, pero finalmente ya como mínimo las personas deberíamos de tener en mente que para pagar el impuesto de renta necesitamos aprovisionar por lo menos 1 mes de compensación en todo el año y eso es una carga muy importante. Pues muchísimas gracias al doctor Paul Vázquez desde la firma Planning Tax por estas recomendaciones, no solamente para las empresas, sino también para las personas naturales que por estos días empiezan a abordar el pago de los impuestos, impuestos de muchas clases y de muchas condiciones. Así que muchas gracias de nuevo al doctor Paul Vázquez. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Breve, el sistema de pagos inmediatos en Colombia cumple 6 meses de operación y estas son las cifras hasta el momento que deja este sistema. 102 millones de llaves registradas ya, 34.5 millones de usuarios. Se han realizado allí 588 millones de operaciones y todo por un valor de 92 billones de pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.